Bueno, señores estudiantes, son las 12:12. Estoy con 27 alumnos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Carrera Odalis, ¿qué vimos la clase anterior? Por favor, ¿me ayuda? Ya saben que ya deben estar preparados, ¿no? Nada. A ver, señorita Bonilla, ¿me ayuda por favor usted? ¿Qué vimos la clase anterior? El modelo atómico de Thomson y el nuclear de Rutherford. Ya, muy bien. A ver, Jordi, ¿qué más vimos? También vimos de los tipos de átomos, que es de hidrógeno, de oxígeno y el de bromo y los tamaños. Bueno, esos están dentro de los diferentes modelos atómicos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿no? Vimos los diferentes modelos, no solamente de Rutherford Thomson, también vimos el modelo de Bohr, ¿sí? Que ahí estaba el átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Si se acuerdan, Bohr nos decía, ¿no es cierto?, que tenemos una parte central donde se encuentra la carga positiva y girando, ¿no es cierto?, alrededor de esto tenemos a los electrones y prácticamente tomaba como ejemplo el átomo de hidrógeno, ¿sí? Ustedes saben que este átomo de hidrógeno es el más sencillo, ¿no? ¿Por qué es el más sencillo? Porque simplemente tiene un solo electrón en su estructura, ¿sí? Entonces, básicamente, ese era el átomo de Bohr, ¿no es cierto? ¿Sí? Que ya está más acorde a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, concebía Bohr, ¿no es cierto?, que en la parte central tenía el núcleo, ¿sí? Ustedes saben que ya se conocía a los protones y se conocía a los electrones. ¿Qué elementos del átomo no se conocía? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Si digo que tenemos los protones y tenemos los neutrones, ¿qué elemento del átomo no se conocía? Ya creo que les dije hasta yo la respuesta ya. El electrón, ¿Perdón? los electrones. No. Los electrones fueron descubiertos por quién. ¿Cuáles fueron descubiertos? Por Thomson. ¿Qué nos faltaba aquí? Ya les dije la respuesta. Sin querer les dije la respuesta. Tenemos protones, electrones y Neutrones. los neutrones, ¿no es cierto? Que tienen carga negativa. ¿Quién descubrió el neutrón? A ver, ¿quién me ayuda en la lectura? Señor Sebastián Albujan, por favor, ¿me ayuda en la lectura? Mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no coincidía con la masa total del átomo. Por tanto, el físico Rutherford supuso que tenía que haber otro tipo de partícula subatómica que en el interior de los átomos. Estas partículas se descubrieron en 1932 por el físico Chadwick. Al no tener carga eléctrica, recibieron el nombre de neutrones. El hecho de no tener carga eléctrica hizo muy difícil su descubrimiento. Los neutrones son partículas sin carga y de masa algo mayor que la masa de un protón. Ya, muy bien, vean. Entonces ya recién en 1932 se descubrieron a los protones. Pero ¿qué hizo Chadwick para hacer este descubrimiento? Vean, hizo un sencillo experimento, ¿sí? Hizo pasar radiación por una placa de berilio, ¿sí? Y observó que muchas de las partículas que ahí se desprendían, unas atravesaban el berilio, ¿sí? En cambio, otras no, que simplemente se desviaban, ¿sí? Y ahí concibió la idea, ¿no es cierto?, que los que atravesaban estas placas se llamaban los protones, ¿sí? En cambio, los otros, por no tener densidad, no poder atravesar esta plaquita, lo llamó con el nombre de neutrones. Vean, ustedes ven que todos los descubrimientos, ¿no es cierto?, de los protones, de los neutrones, prácticamente fueron hechos por accidente, ¿no?
Pero vean, pero es un gran avance, ¿no es cierto? Para nosotros, para la ciencia, ¿sí? Entonces, ahí concibieron, ¿no es cierto?, que los protones y los neutrones se encontraban en el núcleo de este átomo, ¿sí? Señor Escobar, ¿me ayuda por favor con la lectura de esta diapositiva? El primer indicio de la existencia del neutrón se produjo en 1930, cuando Walter Bode y Victor H. encontró que cuando la radiación alfa cayó sobre elementos como el litio y boro, una nueva forma de radiación fue emitido. Yo el otro también hice. Sí, Inicialmente esta radiación se cree que es un tipo de radiación gamma, pero era más penetrante que cualquier radiación gamma, conocido el trabajo realizado por Irene Joliot-Curie y Joliot-Frederick en 1932, aunque no refuta la hipótesis de la radiación gamma, no todo lo soporta bien. bueno, cuando hablamos, ¿no?, de básicamente de esto del átomo, ya hablando en la actualidad, vamos a ver que el átomo presenta dos partes, ¿sí? Una parte central, básicamente, que es el núcleo, ¿no? ¿Sí? Una parte central que viene a ser el núcleo. Y una parte externa que se denomina corteza, ¿sí? En el núcleo encontramos los protones y los neutrones, ¿sí? Los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra o carga cero, ¿no? Y los electrones girando, ¿sí?, con carga eléctrica negativa. Entonces tenemos protones, electrones y neutrones, ¿sí? A ver, señorita Tipan Luisa, por favor, me ayuda leyendo la página 24. A ver, señorita Benalcázar, creo que tiene a la mano el libro. Por favor, me ayuda con la página 24. Ya, las reacciones químicas y sus ecuaciones. Luego de Rutherford y Bohr, en el ambiente científico se admitía que el átomo estaba constituido por el núcleo y era nube electrónica. Además, se sabía que el átomo era eléctricamente neutro, es decir, el número de protones, cargas positivas, era igual al número de electrones, cargas negativas. A la cantidad de protones o electrones que presentaba un átomo determinado, los científicos la denominaron número atómico Z. La masa de un protón era igual a la masa de un núcleo de hidrógeno y la masa de un electrón era despreciable en comparación con la masa de un protón. Ya, a ver, por favor, de ahí se pasa abajo del cuadrito. Dice, por lo tanto, quedó claro. Por favor. Por lo tanto, quedó claro que el núcleo atómico estaba conformado por protones y neutrones, a los cuales se los considera nucleones. La suma de número de neutrones y protones del núcleo atómico se conoce como número de masa A. Para poder medir una masa extremadamente pequeña de un núcleo atómico, se ha tomado como referencia una 12ª parte del átomo de carbono 12, es decir, una cantidad de masa atómica denominada Dalton. Equivale a un 12avo porciones de materia de carbono 12. Bueno, eso ya vamos a hablar posteriormente, ¿no? Cuando veamos la tabla periódica, ¿sí? Prácticamente en la tabla periódica se erigieron o el punto de partida para medir los pesos atómicos de los otros elementos era el átomo de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque el átomo de carbono tiene una característica especial
¿Sí? ¿Cuál es esta? Que simplemente es el único elemento químico que se puede mezclar consigo mismo y con otros elementos químicos para formar diferentes compuestos, ¿no? Por eso tomaron como referencia al átomo de carbono. Pero vean aquí lo que les indicaba, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuántos protones? ¿Cómo sabemos cuántos neutrones tenemos? No sé si tienen ustedes a la mano la tabla periódica. ¿Sí? Vamos a hacer con el sodio. ¿Me ayudan, por favor? Ahí hay dos numeritos, ¿no? El uno es el número atómico y el otro, en cambio, es el peso atómico o la masa atómica. ¿Sí? ¿Cuál es el número atómico del sodio? A ver, ¿me ayudan? A ver, ¿alguien? A ver, número atómico. A ver, el número atómico en la tabla periódica es un numerito que se encuentra en la parte superior izquierda. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo está estructurado. Sí, ya Es me el acordé. 11. Ya, es el 11. Sí, el número atómico es el 11. El peso atómico, en cambio, se encuentra en la parte de abajo. Está con el número 22.098, algo así es, ¿no es cierto? Pero le vamos a, 22.98.9. Ah, ya, no. Sí, pero le vamos a 22.9. redondear. Vamos a ponerle 23. ¿Cómo sabemos cuántos protones hay? ¿Cuántos electrones hay? ¿Y cuántos neutrones hay? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones? ¿Sí? En el libro, ¿no es cierto? Les decía, el número atómico está representado por la letra Z. Entonces aquí, ¿cuál es el número atómico? El 11, ¿no es cierto? Le vamos a representar con la letra Z. ¿Sí? El peso atómico o la masa atómica, en cambio, le vamos a representar con la letra A. ¿Sí? Y ahí ya tenemos dos datos. ¿Sí? El número Z, ¿sí? Nos indica el número de protones que tiene ese elemento químico. Dicho esto, ¿cuántos protones tendrá el sodio? A ver, si les digo, el número Z 11. nos indica el número de protones que tiene el sodio. Ya muy bien, tiene 11 protones. ¿Sí? El número de electrones es igual que el número de protones. ¿Cuántos electrones tendrá? Menos 11. Bueno, ¿sí? 11 también. Entonces tenemos 11 protones y 11 electrones. ¿Cuál viene a ser la incógnita? El número de neutrones. ¿Sí? Entonces quiero saber cuántos neutrones tiene el sodio. Si ya sabemos que hay 11 protones y 11 electrones en sus niveles de energía. ¿Sí? Es facilito. Simplemente aquí es una resta. Neutrones es igual a A menos Z, ¿no es cierto? Entonces ponemos A, ¿cuánto vale? 23 y Z vale 11. ¿Cuál será el resultado? 12. Ya, ¿no es cierto? El número de neutrones es de 12. Despejamos la incógnita, ¿no es cierto? Entonces tenemos en el sodio 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a saber, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones? ¿Sí? Ahí hay una tablita en el libro, ¿no es cierto? Dice electrón, postura negativa, ¿sí? Vean, simplemente es esto, ¿no? ¿Por qué? Tanto los protones, los neutrones, ¿sí? Y los electrones dan el peso atómico, ¿sí? ¿Cuál es el peso atómico? Es
la masa atómica. ¿Sí? Ven. No sé si tienen alguna pregunta. Vean, aquí tenemos, ¿no es cierto? Como les decía, del sodio. Número másico o peso atómico 23, número atómico 11. ¿Cómo vamos a prácticamente, ¿no es cierto?, a despejar neutrones? Número másico es igual a protones más neutrones. ¿Sí? Y el número atómico es el número de protones. ¿Sí? Entonces, ya vamos a establecer, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo está estructurado cuando lleguemos a tabla periódica. En la tabla periódica no solamente tenemos el número másico, tenemos el peso atómico, tenemos la densidad, tenemos el punto de fusión, ¿sí? Vean, son términos que nos van a ayudar para posteriormente a realizar los demás formulaciones químicas. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Hacemos de otro elemento. A ver, ¿de cuál quieren hacer? El magnesio. Plata. A ver, magnesio o plata. Magnesio. Magnesio. Símbolo Mg. Número atómico del magnesio. ¿Cuál es? 25. Número atómico, por favor, no se equivoquen. Arriba está el número 12. atómico, abajo está el peso atómico. Número atómico 12, que representa Z, ¿no es cierto? Peso atómico o masa atómica. ¿Cuánto es? 24.30. En este caso, como no es superior, ¿no es cierto?, a 5, quedaría 24. Esas son reglas de redondeo, ¿no es cierto? Entonces aquí viene número másico sería 24 y se lo representa con la letra A. Si me entendieron, ¿cuántos protones habría? Hable nomás. ¿Cuántos protones habría? A ver, me dijeron que sí me entendieron. 12. 12. Ya, muy bien. Protones 12, electrones Electrones igual 12. 12, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber el número de neutrones. ¿Sí? Entonces simplemente restamos, ¿no es cierto? 12. 24 menos 12 nos da 12. Vean, en este caso, ¿no es cierto? El átomo de magnesio tiene 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones. Bien, esta misma cantidad, ¿no es cierto?, tanto de protones como de electrones, hace que los átomos sean estables. ¿Sí? Porque si hubiera una mayor cantidad de protones o electrones, ese átomo sería inestable, ¿no? ¿Sí? En el caso de los neutrones no importaría, pero prácticamente los protones y los electrones son los que le hacen estables, ¿no es cierto?, a los átomos. ¿Sí? A ver, hagamos de la plata. ¿Qué me dijeron por ahí? El símbolo de la plata es Ag. A ver, la plata está ubicado en... Está ubicado en la columna 11. Familia 1B. ¿Ya la encontraron? Ya, ¿cuál es el número de la plata? 47. Ya, muy bien, es 47. El peso o masa atómica, 108. 108. ¿Sí? En este caso sí le redondeamos, ¿no?, hacia arriba, ¿no?
porque tiene 107.8682. Por eso le redondeamos, ¿no? Ya. ¿Cuántos protones tiene la plata? 47. ¿Cómo dijo? Lo escuché mal. 47. 47. Parece que le escuché 37. 47. ¿Cuántos electrones? 47. Ya, 47. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el número de neutrones. ¿Sí? 47 menos 108. ¿Cuánto daba? 61. Ya, ¿no es cierto? Entonces el número de neutrones es 61. Como ustedes pueden ver, ¿no? Para encontrar el número de neutrones es fácil, ¿sí? No es mayor complicación, ¿sí? Es simplemente saber cuántos protones, ¿no es cierto? Mejor dicho, el número atómico y el peso atómico. Posteriormente solamente realizamos, ¿sí? Una resta, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. No, ni se me está claro. Bueno, espero, ¿no? Por favor, que tengamos los conocimientos claros. Por eso estoy un poquito lento, ¿no? Por favor, como les dije en la clase anterior, o mejor dicho en la lista, deben tener una tabla periódica a la mano, ¿no? ¿Sí? O si es que quieren, aquí hay ya está elegida la directiva o todavía no. Bueno, Aún no. cuando elijan la directiva, yo les voy a mandar al compañero presidente que salga, ¿sí? La tabla periódica que yo tengo, ¿sí? Ahí están los elementos químicos y por el otro lado están nombre, símbolo y valencia o número de oxidación por grupos, ¿sí? Que se les va a hacer más fácil en el momento que tengamos que repasar esto, ¿no? Sí, porque es muy importante saber el número de valencia, ¿sí? El número de valencia es distinto al número de la tabla periódica. A veces se confunden en ese sentido, ¿sí? Digo número de valencia, me dicen 3 de litio, cuando el número de valencia es más 1, ¿sí? Son cosas totalmente distintas que ya vamos a verla de una forma paulatina, ¿no? ¿Sí? Poco a poco. Cuando hablamos de química, simplemente es como construir una casa. Vamos poniendo ladrillo tras ladrillo, ¿sí? Y si ustedes ponen las bases, sientan las bases, van a ver que química no es difícil, ¿sí? Y en química, ¿cuáles son las bases? Nombre, símbolos y valencias de todos los elementos químicos, ¿sí? Entonces, como les digo, poco a poco tenemos que seguir avanzando, ¿no? Cuando hablamos de los elementos químicos, hay metales, no metales, hay gases nobles, ¿no? También cada uno de estos tienen valencias fijas, valencias variables. Vean, entonces muy importante esto. ¿Por qué les digo? Porque tengo problemas con los de segundo de bachillerato. No se acuerdan los elementos químicos, no se acuerdan las formulaciones químicas. Y estoy un poquito ahí tratándoles de cómo nivelar un poquito, ¿no? No puedo quedarme en lo que les estoy dando a ustedes, pero estoy tratando de nivelar porque si no, no puedo avanzar. Entonces la idea es que el otro año simplemente ustedes ya tengan esos conocimientos bien arraigados y simplemente seguir con la materia. Porque este año lo que tenemos que ver nosotros son los compuestos binarios, ¿no? Por favor, seguir haciendo las evaluaciones formativas. ¿Sí? Aquí ya tenemos la evaluación formativa de la página 25 también, ¿no? Bueno, si no tienen alguna pregunta. Señor Montes de Oca. Me dicen que en las evaluaciones formativas hay que mandarle, no sé qué subir, pues solo le tenemos ahí. Ya les dije que sigan haciendo. Eso es cuando ustedes hagan los portafolios. Cuando hagan los portafolios ya con su tutor, ahí tienen que subir todas las imágenes, tanto de las evaluaciones formativas. No se olvidarán también del vocabulario que tienen que hacer de las 100 palabras, ¿no? ¿Sí? Tienen que seguir subrayando. Vamos leyendo, tienen que seguir subrayando las palabras y seguir completando. ¿Sí?
Verán que el vocabulario